pongan una foto, parece lindo el centenario con esa foto. Eso lo, cuando sacás hoteles por internet que te lo venden con la foto de foto. Bueno, les propongo un caso. A ver, un señor de 48 años, hace 5 semanas está con tos seca, con un poquito de expectoración, sobre todo tardecita y a la noche. Y estas ya mes y algo que se lleva tosiendo se asocia. Dolores musculares, insomnio, somnolencia diurna, se queda dormido en el trabajo. ¿Recuerdan la definición? Cuando hablamos de tos crónica, es aquella que hay distintas definiciones, pero se separa de los procesos banales, agudos, cuando uno tiene un resfrío, una bronquitis, una inflamación de vía superior que dura menos de 3 semanas. Se habla de subaguda de 3 a 8 semanas y crónica cuando dura más de 8 semanas. Mucho cuando hablamos de tos crónica hablamos cuando ya dura cerca de un mes. No hay que ser tampoco tan estricto que si dura 20 días no es crónica y si dura 21 horas sí. ¿De acuerdo? Si una vez que se prolonga. A ese paciente, ¿qué preguntas le harían? A ver, que no pueden faltar. Si fuma, ¿qué más? Si toma IECA, ¿alguna otra? ¿Le interesa a ese paciente? Perfecto. Si tuvo una infección, si empezó el cuadro con fiebre, con más catarro, si estuvo decaído, con astenia, con síntomas constitucionales, ¿qué otra cosa le da? A ver. ¿Dónde trabaja? No puede faltar. ¿Dónde vive? Está al lado, se mudó al lado de una serie de, por ejemplo. Un dato importante. ¿Alguna otra preguntas? Si se acompaña de dinero. Bueno, no va preguntando todo eso, ¿no es cierto? Son las primeras preguntas, no las únicas, pero elegimos todas. Ya cuando se prolonga, le hace una placa de tórax, pues separa aguas. Si uno tiene una tos crónica con placa patológica, listo, ya se aboca al estudio de un nódulo pulmonar, una masa pulmonar, o si tiene un derrame pleural, por ejemplo. Lo de fumadores es importante, ustedes saben que la alta prevalencia del tabaquismo y los fumadores crónicos suelen tener bronquitis crónica, ¿de acuerdo? Que es una definición absolutamente clínica, es decir, que tose y tiene expectoración varias veces al año y continua. Cuando uno ve las series de tos crónica, a pesar de que el cigarrillo es muy prevalente, observa que aparece en bajo porcentaje. Ese bajo porcentaje se debe en que en general se cree que los pacientes con tos crónica no suelen consultar por su tos, porque están acostumbrados, se la asumen por el cigarrillo. Entonces no suelen motivar la consulta de esa tos matutina que tienen asociada al cigarrillo de toda la vida. Pero ojo que eso como contrapartida, tener en cuenta que cuando un paciente fumador bronquial crónico consulta por su tos, puede ser algún indicio de que algo cambió. Si un gran fumador te consulta por tos, ojo que por ahí apareció un esputo octópico, cambió las características y eso puede ser el indicio que te lleve a una neoplasia de base. No desestimarlo. Quiere decir, pero usted fuma 30 cigarrillos, listo, la todo por el cigarrillo, tómesela de consultorio. No, ¿de acuerdo? Si consultó por algo fue. Después de los IECA, ustedes saben que es uno de los fármacos más utilizados. La hipertensión es la enfermedad más prevalente. En el abril es el fármaco antihipertensivo más usado en Argentina. Y entre el 3 y el 20% da tos. Esto lo sabe hasta la tía de ustedes. Es decir, los pacientes del consultorio llegan, doctor, tengo tos, no debe ser el que tomo para la presión. Ya está muy difundido. La hipótesis es que hay una acumulación de bradiquininas. Recuerden cuando actúan los inhibidores de la enzima de conversión, se genera una acumulación de bradiquininas que no siguen la vía renina-angiotensina-aldosterona y eso estimularía a fibras que generan el reflejo de la tos. Y de ahí que los ARA2 que no acumulan bradiquinina no generarían el cuadro tan frecuentemente de tos. Es importante saber que la tos por IECA tiene características particulares. En general es referida como una tos seca, como una picazón, como una sensación de cuerpo extraño. Puede empezar rápido, que empieza a tomar, o puede empezar varios meses o hasta años después. ¿Qué quiere decir esto? Si un paciente
venía tomando IECA por mucho tiempo, uno le dice, no, no es por IECA porque usted hace un año que lo toma y si no le doy todo, esta tos no puede ser. Con IECA hay que tener en cuenta dos puntos. Uno, no asumirlo, que está tomando, no interrogarlo y empezar a estudiarlo al paciente como el loco, buscar otras causas y está ahí, en el interrogatorio, la razón de la tos. U otra es adjudicarle cualquier tos al IECA. Sí, es muy común con un paciente hipertenso que toma todo su vida un IECA, haga en algún momento una bronquitis y un síndrome postinfeccioso, le quede con todo un tiempo. Entonces, si vino de una infección, no se apuren en sacarle el IECA, porque por ahí pierden la oportunidad de un fármaco bajo costo, muy útil, muy demostrado, y el paciente lo deja de tomar porque fue mal adjudicada la causa de su tos al IECA. Cuando uno lo suspende suele resolver rápido, pero a veces lleva un poquito más, entonces no esperen, llame ya, lo suspendió y mañana se le fue la tos. A veces hay que esperar un tiempito más, está descrito que hasta una semana puede tardar para que desaparezca. Algunos estudios mostraron que era más frecuente en mujeres, no está relacionado con la dosis, si no es que le sube la dosis, le aparece tos, le bajo la dosis y se le va la tos. Y lo otro, no hay relación con el asma, algunos inicialmente pensaban que había obstrucción al flujo aéreo, y no se hace habitualmente esto del rechallenge, que es el desafío, es decir, tenía tos, le saco el IECA, se le fue la tos, se lo vuelvo a poner a ver si le vuelve la tos. No se suele usar en la práctica, y recuerden que es un efecto de clase, es decir, no es que no empiecen a pasar de un IECA a otro con idea de que no le va a dar tos, van a perder tiempo. Si bien hay algunos fármacos que dan menos tos, según si tienen un componente sulfidrilo del IECA, en general en la práctica, cuando uno asume que la tos es por IECA, el tratamiento básicamente es suspender el IECA y no dar mucha vuelta más. Sí, no caer en el error, pero tampoco persistir, bajar dosis, cambiar de IECA, salvo que sea absolutamente necesario y no pueda tomar otro, y bueno, ese intento. Lo otro dijimos, pregunta no puede faltar, que dijeron por ahí, tuvo una infección cuando empezó. Este es importante para la práctica. Hoy en consultorio no se extrae la relación médico-paciente de la cultura donde está inmersa, y la cultura de la inmediatez, el llame ya, predomina. Entonces un paciente tiene un cuadro respiratorio y quiere que se vayan todos los síntomas en una hora. No quiere tener más de un día de fiebre, no quiere toser más de 2 días. Y hay que entender, no significa que uno no lo va a tratar, que a veces, después de un cuadro infeccioso, ya se llama laringitis, bronquitis, rinosinusitis, puede quedar la tos un buen tiempo. Y eso no significa que esté teniendo una mala evolución, que no vaya en vías de curación o que se haya sobreinfectado. Es común en la práctica, cuando empieza y pasan los días y sigue con tos, alguien termina usando antibióticos. Porque dice, no, si sigue con tos hay que darle antibióticos. Recuerden que la mayoría de estos cuadros son todos virales. El 90% de la bronquitis son virales, en adultos no es poco. Entonces, saber que puede persistir, que es parte de la evolución, estar atento. Distinto si vos me decís, pasaron 2 semanas, está con 40 grados de fiebre, broncorrea purulenta, un tema. Yo digo, tuvo la bronquitis, resfrío y siguió tosiendo 2-3 semanas más, una tosecita seca que se va yendo a poco. Uno puede tratarla, puede medicarla, pero no es necesario usar antibióticos por el solo hecho de que persista la tos. Recuerden que el uso irracional de antibióticos más frecuente es todo lo que tiene que ver con infecciones de vía superior, no tiene que ver con la sepsis en el medio intrahospitalario, porque por cada paciente con sepsis que se interna hay 100.000 afuera con resfrío y rinitis que terminan usando antibióticos necesariamente. Doctor, una pregunta, ¿a qué se debe la persistencia de la tos? Se supone que hay 2 mecanismos implicados. A veces sigue la inflamación un tiempo, entonces con lo cual persiste como un goteo nasal y a veces queda una hipersensibilidad y puede haber un mecanismo de broncoespasmo que quede tos. Es decir, queda inflamada la vía aérea, a veces hiperreactiva o a veces con secreción, de ahí que pueda seguir un tiempo la tos. La placa de tórax, por supuesto, dijimos que muchos carcinomas del pulmón dan tos, pero lo primero que tienen que pensar un paciente de tos crónica tiene cáncer del pulmón. Fíjense en las series, menos del 2% de cada 100 pacientes con tos crónica que van a ver, 1 o 2 van a tener cáncer del pulmón, pero no es lo primero que uno piensa.
Y eso es importante transmitírselo al paciente, porque el paciente cuando sigue tosiendo empieza a pensar en enfermedades serias, graves, y hay algunos estudios que muestran que le genera bastante angustia, no saber qué tiene, que sigue con la tos, que se hace muchos estudios. Otras causas que a veces se ven en las tomografías y no se ven en las placas son las bronquiectasias, que pueden dar tos crónica. También cuando uno ve la frecuencia es bastante baja. A ver, ¿cuáles son las causas más comunes de tos crónica? Asma, reflujo. Bueno, pocas veces en medicina ocurre esto, es decir, que las causas comunes son muy comunes, que abarcan casi la totalidad y las causas raras poquito porcentaje. Entonces, de alguna manera facilita el manejo, es decir, que vos tengas 3 causas que te abarquen casi el 100% de la etiología, ayuda mucho al médico. Hay un montón de otras causas, pero como dijimos, son raras, no es lo primero que uno piensa. Esto está en cualquier libro, pero fíjense, un poco es donde hay receptores para reflejo de la tos. Vía aérea, bueno, dijimos IECA, que sí es frecuente, no tendría que estar acá, pero uno la descarta rápidamente con el interrogatorio. Algún paciente hemos tenido con insuficiencia cardíaca, trastornos de la deglución, alteraciones en cualquier lugar, pleura, pericardio, esófago, hay receptores de la tos y puede desencadenar. Pero no piensen primero en esto. Piensen en esos 3 que marcamos. Un buen interrogatorio a veces le da la pista del paciente puede tener otra causa. Si se fijan en las distintas series, destaco 2 cosas. Primero, tengan en cuenta esto, que sirve mucho para el manejo, que en un buen porcentaje de pacientes puede tener más de una causa de la tos. No es nada raro que el paciente tenga reflujo y algo de rinosinusitis crónica, el goteo postnasal. Y esto tiene implicancia en el manejo, porque uno puede dar un tratamiento y dice, este paciente viene con muchos síntomas de reflujo, lo trato para reflujo y quedó algo de goteo postnasal y no se le terminó de ir la tos. Entonces, no es reflujo, le saco tratamiento, ahora es goteo, le pongo para el goteo y sigue teniendo reflujo. Entonces, piensen que puede haber más de una causa, que no es raro. Y lo otro interesante es que, como dijimos, estas 3 causas, si seleccionamos pacientes que no fuman, que no toman IECA, que tienen una placa de tórax normal, casi te abarcan el 100%. Así que con una placa, fuma, no fuma, no toma IECA, te focalizas en esas causas. Y entonces uno empieza a hacer preguntas dirigidas a esas causas. A ver, goteo postnasal. Tiene habitualmente secreciones, de tener rinitis alérgica, tiene resfrío frecuente, siente que le cae moco por atrás, que tiene que aclarar la garganta cada rato. Si aparece todo eso, te orienta que tenga un postnasal. Vamos al asma. Antecedente de atopía, el asma en la familia, ha tenido broncoespasmo, ha escuchado sibilancias, tiene cada tanto episodios que tienen que nebulizar, te orienta asma. Lo mismo. Tiene acidez de estómago, ardor, siente la vinagrera que le sube. Tuvo alguna vez una úlcera, le diagnosticaron gastritis, te orienta a reflujo. ¿De acuerdo? Entonces uno va haciendo todas esas preguntas. En este paciente no apareció nada de esto que preguntamos. No había rinorrea, no había atopía, historia de asma, no había síntomas de reflujo. Y esto no invalida lo importante que vamos a ver, que esas 3 causas frecuentes pueden presentarse con tos como único síntoma. ¿De acuerdo? Si tienen los síntomas orientadores te ayudan, pero la ausencia de ellos, es decir, no te relata nada que te oriente a reflujo, asma o a goteo postnasal, no invalida que lo pueda tener. Un buen porcentaje de pacientes con asma solo tienen tos. Un buen porcentaje de pacientes con reflujo se expresa solo con la tos. Entonces dice, ¿cómo tengo reflujo si yo no tengo acidez ni ardor y estoy tosiendo? No llega a conectar la situación del paciente. Otra cosa frecuente es asumir la tos como psicógeno, rápidamente. Va un paciente viene, no, me dijeron que vaya al psicólogo, que la tos es nerviosa, que estoy... Y en general pasa al revés. La tos crónica es más causa de trastornos emocionales que consecuencia. ¿Qué quiere decir? Imagínense cuando llega un paciente 2 meses tosiendo todo el día, con dolores musculares, duerme mal, tiene sueño de día, se empieza a preocupar, va a distintos médicos, no le encuentra la causa.
Es decir, es bastante común encontrarlo angustiado, a veces deprimido por su propio cuadro y no hacerlo inverso. Usted está angustiado, entonces la tos es por la angustia. ¿Existe tos psicógena? Sí, existe, pero no tiene que ser un reflejo automático. Porque los médicos estamos muy ahí, si no tiene esto y esto, no tiene ningún síntoma que me orienta a goteo, a reflujo, entonces psicógeno. Vamos, psicólogo. Entonces, no caigan en ese. Ahí dice, la tos crónica puede afectar la salud psicosocial y uno tiene que ser cuidadoso de asumir que ocurre que una disfunción psicosocial es la causa más que la consecuencia de la tos. Entonces, un poco resistirse a adjudicar rápidamente la tos a una causa psicógena. A ver, en ese paciente, ¿qué hacemos? ¿Toman alguna conducta? ¿Le hacen algún estudio? ¿Qué se le ocurre hacer? No lo pueden derivar, ya son médicos ustedes. ¿Hiciste radiografía de tórax? Haría una espirometría, bien. Ahora vamos a ver. Por supuesto, lo revisamos bien eso. Fue la primera consulta. Acá quieren empezar tratamiento. Vamos a tratar el tratamiento del diagnóstico. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, pues, en lo que es el manejo de tos crónica van a ver, como voy a mostrar al final, que uno rompe varios axiomas clínicos. Es decir, estamos diciendo puedo hacer tratamiento y no tengo ningún síntoma diagnóstico. Yo le digo lo que se hizo en este caso y después vamos a ver si lo que se hizo les parece bien o mal. Como proponía acá la compañera, dice tratamiento empírico de goteo postnasal se hizo con antihistamínicos congestivos, pasaron 2 semanas y seguía con tos. Le pedimos una espirometría, vamos acá al lado que quería una espirometría, y con test de metacolina, que en la práctica no se suele hacer, no había obstrucción al flujo aéreo, no había hiperreactividad. ¿Cómo seguimos? Parece no tenemos asma, no respondió al tratamiento empírico de goteo. Bueno, entonces ahí uno quiso hacer pH-metría esofágica de 24 horas, el auditor de la obra social no se lo autorizó, entonces decidió tratar como reflujo y recién después de 3 semanas de tratamiento con inhibidor de bomba de protones, dieta y algún prokinético, se le va la tos al paciente. Entonces asumo en ese momento que su tos era por reflujo. Vamos a analizar si este manejo que se hizo fue el correcto. Bueno, tos crónica es bastante frecuente, aparece como quinto motivo de consulta. Pasamos un poquito rápido. Se asocia a muchísimas complicaciones. Algunas pueden ser graves, que son infrecuentes. Recuerden el síncope tusígeno, cuando estudian síncope, que a veces en acceso a todo el paciente se puede desmayar, caer, sobre todo anciano, pero lo común es esto: dolores musculares, insomnio, altera la calidad de vida. Si bien el listado de complicaciones es bastante largo. Vamos a goteo postnasal. Algunos dicen que es la causa más común, otros se pelean con el reflujo gastroesofágico. Es consecuencia de rinitis perenne, rinitis vasomotora, rinitis estacional, lo que fuera. Sí. Perenne no alérgica. No sé. Perenne no alérgica. Se dura siempre, pero el mecanismo generalmente alérgico. Debe ser vasomotora, pero también hay una categoría para. No lo sé. Sensación de los síntomas habituales son rinorrea, goteo en la pared posterior, necesidad de aclarar la garganta, como dijimos, pero lo importante es que se queden con esto, que la ausencia de estos síntomas típicos no excluye el diagnóstico. Y eso pasa en las 3 causas más frecuentes. Uno cuando lo revisa puede encontrar, abre la boca, saque la lengua y ven que cae moco en la parte de atrás de la faringe, o se ve una llama mucosa en empedrado, como si fuera Montevideo. La mucosa toda así en empedrado. No hay síntomas específicos, no existe criterio diagnóstico. Yo diga, si tiene esto y esto y esto, seguro es goteo postnasal. Con lo cual, que responda a un tratamiento empírico es parte de
confirmar el diagnóstico. Eso bastante particular en medicina. Es decir, yo le hago tratamiento para goteo posnasal y se le va la tos, ahí recién asumo que tenía un goteo posnasal. Asma aparece como segunda causa y de hace muchos años se describió lo que se llama el asma variante tos, que eran pacientes que sus broncoespasmos se expresan clínicamente con tos, no típica disnea ni sibilancia, sino tos. Entonces, esto es como asma oculto, lo llaman. La espirometría es muy útil para diagnosticarla. ¿Cuál es lo típico en la espirometría de asma? Obstrucción reversible del flujo aéreo que mejora con broncodilatadores. Yo le hago una espirometría, tiene un volumen expiratorio forzado en el primer segundo. De tanto le hago el disparito del broncodilatador beta 2, le vuelvo a medir y mejoró la entrada de aire. Eso habla de obstrucción reversible del flujo aéreo, característico de asma. La espirometría no es decir, ver una hiperreactividad ya no te hace por sí solo diagnóstico de asma. Hay algunos falsos positivos, ¿tá? Por eso se dice que te orienta, pero no te confirma el asma, la obstrucción reversible. En cambio, si le hacen un test de metacolina, pueden casi confirmar. ¿Qué es eso? En la práctica está disponible, pero se utiliza muy poco. Al paciente lo estimula con metacolina, que es un broncoconstrictor, y se van haciendo pequeñas dosis que se van aumentando. ¿Tá? Se saca un coeficiente que es a qué dosis se espera que haya hiperreactividad. Si el paciente responde con hiperreactividad, con broncoconstricción a dosis muy bajita, eso se habla de hiperreactividad. El tema es que a un asmático le puede inducir una broncoconstricción muy severa. Entonces el riesgo de hacerlo te queda con un asma casi fatal. Entonces en la práctica casi no se usa. Entonces la espirometría con broncodilatador y te quedas ahí. Pero bueno, lo de Cristo es un test disponible y cuando reciben asma van a ver que es un diagnóstico y sobre todo tiene esto, un alto valor predictivo negativo. Si un paciente no responde a la metacolina, ya descartas asma, si no hay hiperreactividad. Lo mismo pasa con el asma. Fíjense, la mejor forma de terminar de confirmarlo es que vos le das un broncodilatador, un corticoide inhalatorio, el tratamiento del asma y se le va la tos. De vuelta pasa lo mismo. Puede tener tos como único síntoma, es lo más frecuente, los asmáticos generalmente tienen todo su cortejo sintomático, y la respuesta al tratamiento te marca un poco el diagnóstico. ¿Vamos bien o vamos muy rápido? ¿No? El reflujo gastroesofágico, algunos estudios hablan que la tercera, otros que la primera, no importa. El tema que es bastante frecuente como causa de tos crónica. Y pasa, fíjense, casi la mitad de los pacientes con tos crónica por reflujo no tienen otro síntoma que la tos. O sea, te falta todo lo otro. Cuando viene con todo el cuadro, fácil. Cuando dice, sí, estoy con ardor, tengo gastritis, tengo reflujo, como algo dulce y siento el ácido que me sube y empiezo a toser. Cuando no tiene, uno tiene distintas pruebas para hacer diagnóstico. Fíjense, si bien tienen en general buena especificidad, es decir, que si te da positivo, muy probablemente tenga reflujo, la sensibilidad de los estudios, salvo el monitoreo, es baja. ¿Qué significa? Tiene mucho falso negativo. Pacientes que tienen reflujo, tos por reflujo y que las pruebas no te dan. ¿Por qué? Bueno, este ya no se usa. Un esofograma por ovario, ¿qué te demuestra? Si hay una obstrucción en el esfínter cerca del esófago inferior por la esofagitis, por reflujo crónica, tenés que tener un grado de reflujo muy avanzado para que ya te dé estenosis, por ejemplo, que se vea en un esofograma. Sí, también se decía que el esofograma de Bayer era útil cuando el reflujo era alcalino, no era un reflujo ácido. No estoy de acuerdo con eso. En realidad, lo que te muestra el esofograma no es el reflujo, te muestra la consecuencia del reflujo que te genera una estenosis por inflamación. ¿Qué quiere decir eso? Esos casos son pacientes con una historia de reflujo tremenda, así no te va a venir con tos y nada más. Pero, ¿qué quiero decir? Que hay muchos pacientes con tos que vos le haces un esofograma y te va normal, con tos crónica por reflujo.
Lo mismo con la endoscopía. La endoscopía no te dice que tiene reflujo, te dice que tiene esofagitis. Entonces, si tiene esofagitis, vos decís, bueno, entonces tiene reflujo. Pero hay muchos pacientes que tienen reflujo y todavía no llegan a ser esofagitis. Fíjense, casi del 30%, más del 30%. ¿Tá? De ahí que si uno la puede ayudar a estas pruebas, sobre todo si da positivo, si yo le hago una endoscopía por otro motivo y tiene esofagitis, abajo diga que el paciente debe tener reflujo y la tos debe ser por reflujo, pero si yo la sospecho y le hago una endoscopía y la endoscopía me da normal, puedo caer en el 30% que tiene endoscopía sin esofagitis que tiene reflujo. La prueba ideal para eso, juntando sensibilidad y especificidad, es la manometría. Un poco molesta, no está disponible y es costosa. Hacen acá en Rosario en 2 lugares, se la usa poco, se la deja para casos muy específicos. De ahí que vamos a ver, cuando veamos el algoritmo de manejo, que se modifica un poco ese algoritmo teniendo en cuenta la disponibilidad de este estudio. Lo bueno de este estudio, se le pone una sondita que mide el pH continuamente y registra pH en el esfínter esofágico inferior. Entonces, uno puede ver cómo hay episodios de caída del pH, ¿tá? Que se pone ácido y ahí aparece la tos. Entonces correlaciona, el paciente anota, a las 3 de la tarde tuve un episodio de tos que me duró 1 hora. Después ve el estudio y mira, a las 2:30 bajó el pH en el S, y eso un poco confirma. De ahí el interés de esta prueba. Paso rápido, causas menos comunes. En la literatura se puso hace un año de moda la bronquitis eosinofílica, que es una inflamación de los bronquios en pacientes atópicos, era como un asma sin hiperreactividad. Se discute si es asma, si es una cuestión particular, aparecieron muchos estudios, responde bien a corticoides y en general, como tuvo su furor, bajó y responde bastante bien a corticoides inhalatorios y uno en el esputo veo eosinófilos. Sépanlo para si se lo nombran, pero no es algo que muy frecuente. ¿Cómo? Sí, pero si uno le induce un esputo, le va a ver eosinófilo, una forma de diagnosticarlo para... En general no se llega a la biopsia, la forma es biopsia de mucosa bronquial, donde un infiltrado de eosinófilos. ¿Tá? Como sabés, si vos tenés un paciente con atopía importante, que no tiene hiperreactividad, la espirometría está negativo, lo podés intentar tratar aún con corticoides inhalatorios y responde bien rápido. Pero es un punto de discusión. Las traigo porque van a escuchar bronquitis eosinofílica como causa de tos crónica. 1 año después, ahí como te decía, se hace el diagnóstico por biopsia, pero responde muy bien a los corticoides. Hace unos años también hubo un furor a partir de un estudio hecho en la Universidad de Estados Unidos, en Tennessee, donde vieron que empezaron a estudiar alumnos que tenían tos crónica y muchos tenían serología positiva para tos convulsa, para la bordetella pertussis. Esto tiene cierto impacto en la práctica y empezaron a aparecer bastantes estudios. ¿Qué pasa? La vacuna, tos convulsa, cuando pasan la vida adulta, se siguen haciendo la doble adulto, ¿tá? Tétano de difteria, no la triple que nos ponen de chiquito que incluye a la bordetella. Y después de 10 años sin vacunarte, los anticuerpos bajan y uno puede tener una infección. No es la presentación en adultos típica de la tos convulsa de los chicos, la tos perruna, emetizante, sino que puede presentarse como tos crónica. Y en algunos pacientes, yo tenía en consultorio 1 o 2 pacientes que han tenido tos convulsa, es decir, bordetella pertussis, lo importante es diagnosticarlo que la tos responde a tratamiento específico con antibióticos para la bordetella. Así que hay un revival de bordetella pertussis en pacientes con tos crónica, sobre todo cuando de 25 para arriba, cuando ya no tienen más anticuerpos. Algunos hablan de que hay que revacunar con triple adulto, etc. Es un punto que está en discusión. Por último, así cumplimos con el tiempo, es un poco el algoritmo. El algoritmo que se propone, cómo llevo toda esta información a la práctica. Hacer un enfoque, lo que llaman escalones. Buena historia clínica, examen físico y placa de tórax. ¿Tá? Dijimos, no toma IECA, no fuma, la placa de tórax normal, donde trabaja, si hay foco para tuberculosis, etcétera, etcétera. Buscamos lo que llaman las pistas, se orientan algunas de esas 3 causas que dijimos.
Me orienta que tiene una goteo ponasal, me orienta que tiene asma o me orienta que tiene reflujo. Si aparece alguna de las claves, lo tratás. Si el paciente te dice claramente tiene reflujo, no da más vuelta, no le hace más estudio, lo tratás para reflujo o lo tratás para rinorrea. Si no aparece ninguna causa, esto es un algoritmo propuesto, no es una verdad absoluta e indiscutible, la podemos discutir. Si no te aparece ninguna clave, se propone hacer un tratamiento para el goteo ponasal o síndrome vírus superior. ¿Por qué? Porque uno dice, es la causa más frecuente, no tiene síntomas específicos, puede tener tos como única manifestación y no tengo criterio de diagnóstico. Es decir, yo no digo mucosa en el empedrado más placa de seno que no te sirve mucho, más. Entonces, tiene cierta lógica antes de que empecé a hacer estudios más complicados, empezar a pedir tomografía de tórax y otras cuestiones más, tratarla como goteo ponasal. Si te responde, bien, todos contentos, se terminó el problema. Si no responde, uno dice, bueno, busquemos el asma, hagamos una espirometría. Irwin, que es el que propone esto, usa test de metacolina. Acá en el medio se usa poco en la práctica. Si la espirometría te muestra que hay obstrucción reversible del flujo aéreo, tratás como asma y ves respuesta. Si hay buena respuesta, lo confirmás. Y si la espirometría te da normal, a uno discuten si le hacemos una pH-metría de 24 horas, o directamente, si no hacemos la espirometría, lo tratamos empírico para reflujo. Recuerden, el paciente se hizo eso, no había claves, se hizo antihistamínico y de congestivo no respondió, se pidió una espirometría, quedó normal y se quiso hacer la pH-metría, no se pudo y se puso tratamiento de reflujo. Con esto, no, si la pH-metría es normal, no, porque vos fijate que si la haces es un estudio de altísima sensibilidad, así que tenés muy poco falso negativo, tenés que buscar otra causa. Si vos siempre que pidas cualquier estudio tenés que conocer qué sensibilidad especial tiene. Si vos me decís, hice una endoscopía y la endoscopía medio normal, te digo, bueno, caer en el 30% de falso negativo. Pero si vos de una pH-metría normal, busca otra causa. Esto sería un algoritmo práctico de manejo, que hay que adaptarlo a cada paciente en particular. Después pasan esas cosas. Después de la clase, una alumna trajo a su madre con tos crónicas hace unos años. No está acá ya se recibe, creo, está en recibo. Y bueno, busquemos reflujo, las causas comunes. Bueno, termina teniendo cosas muy raras. Esclerodermia, síndrome tipo fosfolípido y algunas cosas más. Pero bueno, no piensen en eso, piensen en esto. Después están los tratamientos no específicos. Lo que es, uno debe evitar el uso de antitusivos porque sí, si no es un reflejo, tiene todo de un antitusivo y no hago más nada. Porque lo único que van a hacer es tapar un tiempo la tos y la tos va a seguir. Así que uno debe evitar, en general, usar antitusivos. Como decía la propaganda, fíjense de esta glicoheroína Smith, ¿sabe cómo quedamos con la glicoheroína Smith? Pero bueno, el problema de la tos ha sido resuelto. Listo. Entonces ustedes usan un antitusivo, un derivado opioide, un dextrometorfano y se termina el problema. No, uno debería, con pacientes con más de 3 o 4 semanas de tos, no darle un antitusivo como un reflejo, no en el facilismo ese, sino buscar la causa. ¿Usamos antitusivos? Sí, si vos tenés un PO infeccioso demostrado que el paciente sigue con tos y le molesta mucho, puedes usarlo. Si el paciente tiene un tumor pulmonar que le da tos, se la va a inhibir si le está molestando. Pero no tos crónica igual antitusivo. ¿Preguntas de las conclusiones? Bueno, primero sepan que es un problema muy frecuente. Se habla de quinto motivo de consulta en Estados Unidos. Probablemente acá también. Uno dice tos crónica, no pasa nada. En general se asocian a bastantes complicaciones, sobre todo que tiene repercusión en calidad de vida. Toser 2 o 3 días no pasa nada, toser 2 meses todo el día empieza a molestar bastante. Lo otro muy particular es que las causas comunes, como son muy comunes. Pocas veces en medicina con 3 causas ustedes están juntando casi el 100%
de las causas, resistirse, adjudicarle a tos psicógena rápidamente la razón, evitar tratamientos antitusivos inespecíficos sin buscar la causa. Y lo otro que le decía, que en clínica siempre damos una serie de axiomas que acá en el algoritmo de manejo es como que lo rompemos. Nosotros en clínica siempre decimos que hay una teoría unicista, es decir, todo lo que tiene el paciente lo tiene por una causa, hay que buscárselo. Como vimos, no olvidarse que muchas veces tienen causas y pueden estar interrelacionadas. Se ha demostrado que el reflujo se asocia con asma también, por ejemplo, en algunos estudios. Siempre decimos la clínica soberana. Con una buena historia clínica tenemos la clave y orientamos el diagnóstico. Las 3 causas más frecuentes se pueden presentar con tos y ninguna pista más. Una no quiere decir que no hace una buena historia clínica, es decir, no le va a dejar de preguntar si tiene síntomas de reflujo, asma o goteo. A veces no sirve hasta dato como que este paciente tenía tos vespertina y nocturna, sobre todo. ¿Eso orienta algo? ¿A qué? Que tenga tos vespertina y nocturna. ¿A qué le hace pensar más? Cambio de posición, ¿por qué? A ver. Bueno, si es absolutamente nocturna es insuficiencia cardíaca, pero también uno dice, si aparece cuando se acuesta es porque tiene más reflujo. Ustedes saben que se acuesta, más reflujo. Uno dice, no, si se acuesta tiene más goteo por nasal. El otro dice, no, cuando se acuesta y se duerme inhibe reflejo de la tos y no tose tanto. Bueno, se vio que esas características no sirven demasiado para orientar. Entonces, parece que la clínica no es tan soberana en esto. Podemos tener tos y nada más, y las características de la tos no terminan de tener el peso para que vos digas si tose de noche por reflujo, si tose de noche por goteo. También hay asma nocturna, para complicar. Y lo otro, por último, que siempre decimos no hagan pruebas terapéuticas. Si usted no tiene un diagnóstico, no empiecen a tirarle cualquier cosa. Acá estamos diciendo que las pruebas terapéuticas a veces hay que hacerlo y no embarcarse en demasiados estudios complementarios. Y que a su vez la respuesta a su tratamiento empírico es la que de alguna manera te termina de confirmar tu sospecho y tu diagnóstico de la causa de la tos. Bueno, creo que nada más. Gracias, terminamos.